El Destape Podcast presenta... Mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Humor en Serio, un podcast donde converso sobre humor con personas que no se dedican al humor. Noelia Barral Grijera es periodista y conductora de radio y televisión. Noé, ¿para qué sirve el humor? A mí me sirve muchas veces para ver algunas cosas desde otro punto de vista. Me sirve también para ser un poco menos solemne, que es un chip con el que yo vengo un poco de fábrica. Y me sirve para ver las cosas también desde una óptica un poco absurda, que muchas veces cuando las ves desde esa mirada absurda es como que la mirada absurda termina prevaleciendo, porque sobre todo en el palo del periodismo político, el periodismo económico, muchas veces nos preocupamos por cosas que la verdad son realmente absurdas. Y cuando las ves del humor decís, no, claro, esto, o sea, primero nadie lo entiende, segundo no tiene ningún tipo de sentido, tercero no entiendo por qué le estamos dedicando el título de tapa del diario todos los días. Y a mí por lo menos me sirve para eso. Pienso también que, tenés un trabajo que te toca muchas veces dar noticias negativas, malas, porque hay muchas así en este país, pero que a la vez es como la sensación es que tenés que contarlo de una manera, no digo humorística, pero sí que sea cálida, ¿no? Porque uno no puede estar todo el tiempo contando cosas negativas. Sí, vos por ahí no, pero matás a tu audiencia de la angustia y con razón. Sí, bueno, yo eso lo aprendí muchísimo en Pasaron Cosas, que es el programa que hacemos con Ale Berkovich, con Ale Wall, con Nahuel Prado y con un equipazo técnico y de producción. Hace ya creo que 4 años tenemos al aire. Y eso lo aprendí con ellos, de verdad. A mí me costaba alivianar un poco la noticia e incluso reírme de la noticia. Pero porque, bueno, yo crecí en una familia muy politizada, en una familia muy militante, en una familia en la que siempre se discutió hasta el último armado de la última lista de concejales de Lomas de Zamora. Entonces, para mí todo eso tenía como una gravedad, una importancia, un peso. Y en este programa yo aprendí muchísimo eso, aprendí a alivianar un poco las noticias y a tratar de presentarlas de una manera un poco más amena para no arruinarle la tarde a los oyentes, básicamente. Hay algo de eso, ¿no? Del militante político que es solemne, ¿no? En general, en cualquier partido. Sí, hay. Hay porque en la militancia también hay un sentimiento de mucho compromiso y el militante pone mucho, pone su tiempo, pone gran parte de sus relaciones, sus vínculos, incluso, bueno, por supuesto, su capital económico. Sí, claro. Ni que hablar de su capital simbólico y político. Entonces, pinta la solemnidad, pero medio que igual me parece que no podría ser de otra manera, porque uno pone tanto de uno que si no te lo tomás hiper en serio y con mucho respeto, y si no pretendés que el otro se lo tome así de serio y respetuosamente, es muy difícil avanzar. Lo que pasa es que, bueno, también está bueno entender que por ahí, del otro lado, es necesario desmitificar un poco y flexibilizar justamente para esto, para que podamos hablar y para que podamos analizar y que no sea todo tan intocable. Yo lo vinculo un poco el trabajo de los y las periodistas con algo de lo de los médicos, ¿no? Como esta cosa de manipular las desgracias, la tragedia. Yo imagino que el periodismo, cuando toca temas serios, también debe tener mucho de humor negro. No sé si es tu caso. Sí, bueno, últimamente me descubro a mí misma riéndome al aire cuando hablo de personas que se contagiaron COVID. Y medio como que pienso, che, esto no da. O sea, ¿Por qué? porque, claro, o sea, sos re forra, ¿qué te pasa? Estás hablando de una persona que se contagió. Pero ponele, no sé, el otro día, en Máximo Kirchner, que da su discurso de manera remota en el cierre del debate por el impuesto a las grandes fortunas, porque 1 hora antes, 2 horas antes, le avisaron que fue contacto estrecho de una persona COVID positivo. Pablo González, legislador nacional por Santa Cruz, que fue COVID positivo y había estado reunido con él ahí en la Cámara de Diputados.
Y empezamos a hablar de eso y era como, no, sí, porque andás a ver con quién estuvo, jejeje, no sé qué, la reunión que al final. Y viste cuando decís, no puede ser esto. Y bueno, no sé, me salió así. Decías recién lo de pasaron cosas y yo tenía notado una cosa que recuerdo del programa, que es que como que por momentos debaten cuestiones humorísticas o cuestiones sociales en realidad, porque recuerdo un audio de los que pasaban ustedes que era un audio de Ollarvide, creo, Sí. que era como una burla y que decidieron como sacarlo, digamos. ¿Vos tuviste injerencia en eso? ¿Cómo fue ese momento? Fue un debate larguísimo que fueron distintas charlas a lo largo del tiempo, charlas más cortitas, charlas más largas, charlas más profundas, pero fue un debate que entre el primer planteo entre nosotros y la decisión final, por ahí llevó 2 años, como algo así. Para los que no conocen el programa, Sí. el programa tiene muchas voces de distintos personajes conocidos, sobre todo de la política. Voces que se van metiendo en el programa con frases que son siempre las mismas. Moyano dice siempre un pequeño repertorio de frases que incluye una que es, sin embargo, no me cagué nunca, por ejemplo. Sí. Cristina dice, eso no es mío, ¿eh? Bueno, cosas así. Ollarvide siempre se metía con, sí, una frase que era abrime, che, y en general se metía cuando había alguna alusión a una persona homosexual o un gusto de un varón por otro varón, o ni siquiera, o qué yo, un varón contando algo sensible, entonces se metía a Ollarvide abrime, che, que era como un jueguito de palabras incluso con salir del closet, ¿no? Claro. O entrar al closet, no sé. Bueno, tuvimos muchas charlas sobre esto, las primeras ni siquiera de todo el grupo, como a veces hablando entre nosotros, por ahí yo con alguna de las chicas de producción o con Ale Wall. Che, me parece que esto no da porque es un chiste que termina estigmatizando, o sea, ¿por qué nos reímos de una persona solamente porque le gusta a otra persona del mismo género? Bueno, lo hablamos durante muchísimo tiempo y muchas veces esas charlas terminaban siendo saldadas en, no, bueno, pero es gracioso, no, bueno, pero no pasa nada, igual lo hablé con algunos amigos gays y ellos también se ríen y no sé qué. Y bueno, y fue un proceso que fue decantando en que finalmente un día, en el momento editorial del programa, que es al comienzo, Ale contó que decidíamos dejar a Norberto Ollarvide, que ya no iba a ser parte de los personajes y de las voces del programa, porque, bueno, terminamos reflexionando todos juntos que sí, que era un chiste estigmatizante y que no estaba bueno. ¿Y cómo ves que analicemos tanto las cuestiones humorísticas? Digo, pasa mucho también a partir de la Revolución de las Mujeres, que cambió mucho el paradigma. ¿Cómo ves esa cosa de que estemos tan atentos y atentas a los chistes? Bueno, lo veo excelente, pero también lo veo como un momento de un proceso que estamos viviendo como sociedad y que no va a ser siempre así. Nosotros es como que estamos viviendo en este momento un despertar, un abrir los ojos, una gran revelación ante nosotros, o bueno, muchos de nosotros lo estamos viviendo, para otros sectores de la sociedad, otras personas llegará un poco más adelante, pero estamos como empezando a darnos cuenta de que había un montón de cosas que estaban re mal frente a cómo la sociedad trataba, incluso trata, ¿no? Al día de hoy habla de y habla con las mujeres y las disidencias, ¿no? Y me parece que en ese darnos cuenta, también de repente es como que decimos, che, pero al final, ¿cómo pudimos ser tan mierdas? No, ahora no podemos ser nada de mierdas. Entonces es como que nos vamos al otro extremo y somos hiper cuidadosos y hablamos en lenguaje inclusivo o en lenguaje binario y tenemos cuidado con los chistes. Bueno, me parece que es un momento del proceso que estamos viviendo y que esto va a evolucionar hacia algo mejor, que no sé qué es, porque no va a ser volver a hacer chistes con la rubia tarada o con las tetas y los culos, no va a ser eso, pero tampoco va a ser esto de ser hipercuidadosos. Creo que
probablemente simplemente vamos a aprender y vamos a poder reírnos todos juntos sin estigmatizar al otro género. No sé, espero que sea así, pero bueno, me parece bien que estemos siendo tan cuidadosos porque durante muchísimas décadas fuimos cero cuidadosos y eso generó desde malestares hasta las consecuencias más graves que ya sabemos cuáles son. ¿Sabes que surgió mucho en las charlas de estos podcasts? Que la tele murió un poco el humor, como el trabajo de los humoristas, los programas de sketch, los programas humorísticos en sí. Y que el humor se fue diseminando en todos los otros ambientes. O sea, todos los programas tienen un pedacito de humor. Y que en los noticieros, los periodistas y las periodistas hacen chistes, terminan el programa bailando, o muestran cosas de TikTok, o chichonean entre los conductores. ¿Qué te parece eso de la tele? Digamos que de golpe les piden un poco de humor a las conductoras, a los conductores de los noticieros. Sí, y no a los que saben. ¿Cuál es la reflexión? ¿Por qué se terminaron los programas de humor? ¿Hay alguna conclusión? Y hay 3 puntos que son, para mí, es la crisis económica, porque es una cosa cara. Claro. Tener guionistas, decorados, vestuario, etcétera. Después, el humor es arriesgado en estos momentos en que lo que veníamos hablando de los cambios culturales. Muchas veces hay gente que prefiere no corramos riesgo. Y también que han cambiado las formas de consumo para mí. YouTube, Netflix, Instagram, etcétera, TikTok. Cada uno ve sus propios humoristas y no es que se va a sentar un jueves a las 10 de la noche a ver cha como antes. Claro. Eso es lo que yo puedo leer. Entonces se fue como poniendo un poquito en cada lado. La demanda de descontracturar pasa a personas que naturalmente no son descontracturadas. Estoy de acuerdo con vos en esa mirada. Y no sé, por suerte yo no estuve y no estoy en ningún programa de tele que me pida ni bailar, ni chichonear un poco con mi compañero para alivianar un poco las cosas, pero la verdad que no me gustaría, o sea, no lo haría, no me gustaría, no lo haría. Como dicen las adolescentes y los adolescentes, me da cringe. No está bueno, pero no sé, capaz hay que hablar con el público de esos noticieros, la verdad que no sé. En la radio, en general, te toca convivir con humoristas, laburar directamente, como ahora estás con Nahuel Prado, sí, que es muy, muy talentoso. ¿Y te ha pasado que te incomode de alguna manera? Digo, porque lo pienso cuando me pasó a mí, que yo tuve la oportunidad de trabajar con Gabriela Pepe, que muchas veces yo la veía que se agarraba la cabeza por algún chiste que yo hacía con un legislador que ella el otro día tenía que ver en el Congreso. Digo, ¿sufriste incomodidad? ¿La pasaste mal con esas cosas? Un poco, pero aprendí que son cosas distintas y que incluso los protagonistas se lo toman sin tanta seriedad porque muchas veces los protagonistas son gente muy ocupada. ¿Qué le va a importar un chiste en un programa de radio? Pero sí, ¿sabes con quién me pasó? Mucho al principio cuando nació el personaje, Nahuel hace un personaje en los noticieros que se llama Santiago Stafiero, que es un asesor de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Hacía lo mismo con Marcos Peña, el personaje en aquel momento, que es un personaje que sigue vigente al día de hoy. Marcos da Pena. Marcos da Pena, exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa? Marcos da Pena es un chantún, como un asesor así medio chanta, medio facho, medio derechoso. Y Santiago Stafiero es un baboso, ¿viste? Y está como siempre diciéndome, no, hacemos un off. Y eso es medio raro, porque yo después hablo con Santiago Cafiero y es como que, ¿qué pasa acá? Y de hecho, bueno, cada vez que lo entrevistamos a Santiago Cafiero, o en la radio, o en la tele, recibo un montón de comentarios en Twitter diciendo, jaja, estás entrevistando a Santiago Cafiero, ¿viste? Y es como raro. Pero sé que no lo hablé con Santiago Cafiero en particular, pero lo comenté con gente de su equipo y nada, es como, no les interesa tanto. No sé si fuéramos el programa más escuchado de la radio, no sé qué pasaría, pero está bien, no les jode tanto. Y ahí hablabas del Congreso también y del contacto que tenés con los políticos. Y vos trabajaste muchos años como cronista en el Congreso y yo imagino que debes tener momentos muy hilarantes vivido ahí adentro. Yo no sé si tenés algún recuerdo de los momentos más graciosos estando ahí adentro, laburando como en la sala de prensa del Congreso. Exacto, sí, yo fui acreditada 10 años, así que pasé una buena parte del tiempo de mi vida ahí adentro. Sí, hay muchísimos momentos graciosos y creo que cualquiera puede apreciar
el clima que se vive ahí adentro. Cada vez que aparece una de estas sesiones que generan tanta tensión, ¿no? Como, bueno, acaba de pasar la de Impuesto a las Grandes Fortunas, que mucha gente la estaba siguiendo y lo sé porque veía los comentarios en Twitter o los debates por la legalización del aborto. Y ahí vas viendo el nivel de muchas argumentaciones que realmente si no te reíste tenés que poner a llorar. Yo igual siempre traté de que esas risas sí fueran en privado, porque sí son personas con las que después tengo o tenía o podía tener la oportunidad de hablar cara a cara. Y por ahí, cuando uno se ríe teniendo cierta repercusión en la ciudad de Buenos Aires de el argumento de una diputada por Tucumán o en Jujuy o lo que fuere, y bueno, puede ser distinto el impacto sobre ese legislador o sobre esa legisladora, entonces en esos casos traté de no publicitar, digamos, mi burla. Pero si querés te cuento, sin decir quién fue el colega, para no exponerlo, pero te cuento una de las tantas anécdotas graciosas que nos pasaron. La sala de periodistas en la Cámara de Diputados es una U. Entonces vos, si entrás, no ves quién está al final, porque justamente como dobla la sala, Claro. bueno, está medio escondido allá al final. Y lo mismo te pasa, si estás en el fondo de la sala, no ves quién está entrando por la puerta. No sé por qué estamos hablando de Osvaldo Granados. Osvaldo Granados, ex intendente de Seis, ex ministro de Seguridad. Y un compañero dice... El sheriff. Bueno, exactamente. Su apodo es el sheriff. Y un compañero dice... No, porque al final Granados, el pistolero ese, no sé qué, y dobla por la curvita de la sala Dulce Granados, la mujer de Osvaldo Granados, que en ese momento era diputada, dice, el pistolero ese es mi marido, ¿qué pasa con el pistolero ese? Y se armó un silencio tremendo. Pero sí, cosas de ese estilo pasan. Y de los políticos, ¿me puedes nombrar los 3 que son más graciosos? Del tiempo que trabajé en un programa político, yo descubrí, por ejemplo, en Felipe Solá, bueno, un comediante, un humorista que es increíble. Sí. O sea, realmente como, si quisiera podría responder toda una entrevista con chistes, o sea, Sí. perfectamente. Pero, ¿podés hacer 3 políticos y o políticas que te parece que son graciosos, divertidos? Mira, a mí me divierte. En general, para mí se combina mucho la capacidad de ser divertido hablando con la capacidad de analizar la política desde una óptica interesante y profunda. Entonces, para mí una persona muy divertida es Miguel Pichetto. A Miguel Pichetto lo entrevistamos hace 2 días nada más y te juro que me tuve que morder la lengua para no empezar a reírme a carcajadas en un momento de la entrevista, porque él estaba respondiendo en serio, pero siempre deja ahí como una colita, un dejo de ironía en la respuesta que hace que uno se quiera morir de risa. Justamente, otra vez, no sé qué me pasa con esto, debería volver a terapia, estábamos hablando del coronavirus, de la cuarentena, y él estaba diciendo, no, bueno, dice, la cuarentena, la verdad, que te decían que te morías, que si salías al final te morías, la verdad que es todo negativo. Y lo decía con muchísima gracia. Un tono, ¿no? Un tono, sí, un enfoque, una gravedad para decir algo que obviamente era una hipérbole, pero que él lo estaba diciendo como algo que era objetivamente así, que esas cosas a mí me causan muchísima gracia y también me remiten un poco a lo absurdo de lo que hablábamos al principio, y es una persona que me parece muy, muy graciosa. Otro... un paréntesis, ¿no? Sí. ¿Tu gato cómo se llama? Miguel Pichetto, sí, por supuesto. Yo tengo 2 gatos, pero el más grande, mi primer gato, es un gato negro que se llama Miguel, en honor a Miguel, porque tienen una personalidad un poco parecida, una personalidad así como, ¿cómo te puedo decir? Miguel, mi gato es, al igual que Miguel, el ex senador, es una persona calculadora, que está ahí observándote, que en cuanto puede, aprovecha, es así, pero también es muy divertido, así que se merece su nombre. ¿Se da vuelta también? No, los gatos no se dan vuelta, señor. Él no se deja acariciar la panza además, así que no se da vuelta para nada. Y después otras 2 personas, así que sean divertidas más.
Bueno, para mí es muy divertido también Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara de Diputados con Mauricio Macri. Ah, mira. Comparte con Miguel Pichetto, a mis ojos, esta característica de ser un gran analista político. Y los grandes analistas políticos suelen como tirar metáforas que son divertidas y que también como te hacen reír. Y me falta una, a ver, me gustaría pensar en una mujer. Creo que puedo decirte, lo que pasa es que ella es muy seria cuando habla en público, pero en privado es muchísimo más divertida. Teresa García, la ministra de Gobierno de Axel Kicillof. Ah, mira. Sí, es muy, muy divertida. Bueno, estaba encargada de conseguir el quórum durante la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara de Diputados, lo cual era muy difícil, pues se había formado el grupo A. Es una persona muy divertida. De los partidos políticos, uno tiende a pensar o a imaginar cómo son, ¿no? En relación al humor. Podemos pensar en peronistas radicales de izquierda y los del PRO, digamos, los macristas, que son más graciosos o más divertidos. Digo, hay una relación directa. Yo tengo la idea de que la gente de izquierda en general es más solemne y que la gente más de derecha está más distendida, como es más feliz. No sé si estás de acuerdo con mi opinión. Sí, es más despreocupada porque no quiere cambiar el status quo o no lo quiere cambiar tanto. Vos imaginate ser una persona viviendo en este mundo y queriendo que cambie y que muera y que además tomar la responsabilidad de vos colaborar en la muerte del capitalismo. Y boludo, te morís de estrés. Esto es así. En cambio, si sos una persona que está cómoda con el sistema tal y como está, y bueno, te puedes tomar las cosas un poco más relajadas, te tomas todos los fines de semana largos, vacaciones, nada, es más tranquila tu vida. Claro. Y yendo un poco a tu recorrido como tuitera, digamos, creció mucho tu carrera cuando tuiteabas sesiones del Congreso enteras. Sí. Te quería preguntar si en algún momento había algún tipo de prurito en relación a que también uno puede ver una cuenta de Twitter y que hablas de un tema muy serio, una cita, un textual, etcétera, y a la vez podés retuitear un chiste y después seguir haciendo eso. ¿Cómo lo sentís eso? Digo, ¿en algún momento dijiste, bueno, no, yo soy periodista y tengo que, etcétera? No, nunca, no. Apuesto mucho a que todos entendamos cuál es el registro de Twitter, ¿no? Que no es un diario, que no es una tribuna de doctrina o por ahí sí. Apuesto a eso. Por supuesto que cuando una cuenta va ganando masividad, aparecen muchos que no entienden el registro de Twitter y que dicen, ¡ay, qué horror! ¿Cómo puedes estar diciendo esto? ¡Qué barbaridad! Pero hay un botoncito que se llama block o silenciar y ya está, ese te soluciona ese problema. Entonces, no, siempre tuve mucha confianza en que todos entendamos cuál es el registro de Twitter, al menos cuando decido tuitear pelotudeces, ¿no? Que es gran parte del tiempo y gran parte del contenido de mi cuenta de Twitter. Entonces, no, nunca tuve ese prurito. Por ahí a veces tengo ganas de tuitear algo un comentario muy boludo que se me ocurre y muy personal. No sé cómo decirte, una estupidez muy grande. Y en esas cosas sí me freno. Pero tampoco es tan necesario estar tuiteando las pelotudeces que a uno se le ocurren, así que no es tan grave. Va a decirme a mí. Otra beta también humorística tuya, que es muy, muy destacable, es tu cuenta de Instagram, que tenés una parte donde está la cosa más de los looks tuyos y lo que tenés que mostrar de la ropa que utilizás en los programas, y después tenés una curaduría cada tantos días de memes de un nivel altísimo de calidad, hilarantes, pero realmente muy buenos, políticos y no políticos y sobre cualquier tema, que yo imagino que te deben hasta mandar ya un montón. ¿Cómo empieza eso de que subís en tu cuenta personal de Instagram memes? Bueno, cuando empezó la cuarentena más estricta, yo ya venía como medio fanatizada con los memes porque muchas veces confluyen en un meme esto que hablábamos al principio, de ver algo desde una nueva óptica, de lo absurdo. Los amo porque me salvaron la cuarentena más estricta. Y a propósito de eso, todos creo, ¿no? Al principio fue bastante heavy el tema sobre nosotros, entonces la pasaba bastante mal, me angustiaba, tenía insomnio y me podía pasar horas viendo memes y era lo único que me sacaba de esa sensación de todos vamos a morir
por coronavirus y sobre todo de mi mamá se va a morir de coronavirus, como eso era lo que a mí me angustiaba. Entonces necesitaba ver memes para olvidar ese pensamiento. Y no sé, una noche lo subí todos a las historias de Instagram y medio como que se armó una suerte de pacto que lo que durara la cuarentena, como todas las noches yo subía, y lo estuve haciendo durante meses. Y ahora cada tanto lo hago, lo que pasa es que ahora, como termino tan tarde en el canal, muchas veces llego muerta, no llego despierta a poder subirlos. Sigo muchas cuentas de memes, miro mucho y cuando veo alguno bueno me lo guardo para eventualmente subir cuando lo suba. Y también estoy en un canal de Telegram de memes y obviamente que mucha gente me manda memes para que lo suba, entonces bueno, de repente como recibo memes todo el día. ¿Y qué es lo que te causa gracia del meme? ¿Qué es lo que le ves de gracioso? En distintos memes funcionan distintas cosas, es difícil de explicarlo, pero en algunos memes puede ser la elección de las palabras, en otros puede ser el error de ortografía estratégicamente puesto, en otros puede ser la foto, por ahí, no sé, es un chiste ya hiper conocido, pero no sé, el otro día me mandaron uno, lo voy a contar, igual el chiste es políticamente muy incorrecto, pero Sí, realmente me reí a carcajadas porque es muy bueno. El chiste estaba escrito, ¿no? Decía, ¿por qué a los negros no se les entiende nada? Y la respuesta era, porque no son claros. Y la foto era Soledad Cunha con cara de... O sea, me morí de risa, porque sí, porque lo que dice es como súper clasista y sí, me causó gracia. Claro, claro. ¿Cómo sos vos en tu grupo de amigos, de amigas, en relación al humor? Digo, viste que cada uno cumple funciones en sus grupos. Uno es el que más escucha, otro es el que más hace chistes, o a veces uno es más esporádico en eso. Sí, yo nunca creí que lo era, pero finalmente lo soy. Soy un poco la que hace chistes, rarísimo. Como no entiendo cómo sucedió esto, porque no, de verdad te lo digo, como siempre tuve una personalidad como muy obsesiva, controladora, como prolija, como estar en todo. Y de repente, no sé, boludo, soy la que hace chistes, no sé cómo pasó, pero un día me di cuenta que esto había sucedido y efectivamente sucedió. También soy como la que está atenta, ¿viste? Al llamado, a la fecha, a la comida. Pero bueno, además de todo eso, terminé siendo la que hace chistes. Y bueno, qué sé yo, pasó eso. No, ¿hay alguna cosa que no te hace gracia? Cosas como las que no te reís o no te gusta reírte, o que como si tuvieras algún límite con el humor. Sí, sí, lo descubrí con los memes básicamente, porque yo hay memes que no subo porque no me parecen graciosos, pero hay memes que no subo porque no solo no me parecen graciosos, sino que me parecen ofensivos, qué sé yo. Todo el humor clasista, pero al revés, digamos, o sea, bardeando a los pobres. Entiendo que muchas veces es humor de uno riéndose sobre uno mismo, pero no me causan gracia. Hay muchos memes de la mamá luchona, el papá Sí. luchón, ese tipo de cosas, ¿viste? O de la inseguridad en el conurbano. Bueno, esas cosas, no, cero, las anulo. No solo no me causan gracia, sino que me parecen súper ofensivas y estigmatizantes. Así que ahí hay un límite para mí. Y bueno, después en lo que hablábamos, ¿no? Del humor que toma como objeto de humor a las mujeres en general por su condición de mujer, ¿no? Y ahí también para mí hay un límite. Esto fue Humor en Serio. Grabación remota y edición de sonido por Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Y música por Ale Dolina. Hasta el próximo episodio.